Bueno, como les decía, inicio una grabación para que esta sesión también pueda quedar de respaldo para personas que por cuestiones por sobre todo laborales, ¿verdad?, que no pudieron asistir en esta primera jornada, entonces puedan ver la grabación en la plataforma Moodle, que es el lugar en donde vamos a subir. Así que voy a inicialmente a dar lectura del currículum resumido de nuestra capacitadora, de nuestra facilitadora. Ella es María Rosa Servín Nasich, es ingeniera agroambiental por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Campus Itapúa. Es magíster en manejo de recursos naturales y gestión ambiental del territorio por la UNA. Es doctora en gestión ambiental por la Universidad Nacional de Itapúa. Además, es investigadora categorizada en el Programa Nacional de Incentivo al Investigador PRONI del CONACYT, nivel candidata. Es docente de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Nacional de Itapúa. Además, se desempeña como perito ambiental de la Corte Suprema de Justicia, ex becaria de la JICA y de la AECID. Así también es mentora en proyectos de acción climática Care About Climate y también es consultora para organismos internacionales. Muy buenas tardes nuevamente, doctora. Buenas tardes a las personas que se están uniendo a esta capacitación, recordándoles de que está siendo grabada para que posteriormente podamos acceder a esta grabación desde la plataforma Moodle. Adelante, doctora. Muchas gracias, profe. Bienvenidos nuevamente. Vamos a estar compartiendo entonces una pequeña capacitación en cuanto al uso del gestor bibliográfico Zotero. La semana pasada estuvimos en la sede de General Artigas compartiendo también con los estudiantes, digamos, desde otro punto de vista. Entonces aquí queremos hacer, tomarlo desde la perspectiva como investigadores y como docentes para poder hacer uso de este recurso, ¿verdad?, que facilita muchísimo el trabajo tanto en investigación y también como en la docencia a su vez. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla. Parece con algunos pequeños problemitas de conexión aquí en la encarnación, pero de último vamos a hacer cambiar la red y vamos a conectar desde el teléfono. A ver, esperamos que se nos vaya. Bueno, como les dijo la profe, vamos a estar compartiendo también algunos recursos a través de la plataforma Moodle. Entonces ahí vamos a tener disponible la grabación de la sesión de hoy, también la copia de la presentación utilizada, ya que hay muchas indicaciones en cuanto a tutoriales, digamos, para hacer varios procedimientos relativos a varios procesos relativos al uso del gestor, digamos, desde el inicio, desde la instalación y demás. Entonces, para que puedan tener estos recursos también disponibles para ustedes, para futuras apuraciones, y si por ahí quieren compartir también el documento y demás. Además, vamos a estar compartiendo otros recursos como otros tutoriales, algunos ejercicios, algunos videotutoriales también, ya que son muchas las cosas que se pueden hacer con este programa. Muchas definitivamente. Estaba conversando con una persona que en Nicaragua lo utilizan en combinación con otros programas, digamos, procesamiento de la información como R, que es para procesamiento de datos estadísticos. Entonces, digamos que favorece mucho esa integración también del trabajo con otras herramientas, ¿verdad? Entonces, si bien todo es parte de una curva de aprendizaje, digamos que eso también nos permite hacer un trabajo mucho más detallado y mucho más a profundidad, digamos, a veces ahorrándonos el tiempo y el esfuerzo que tendríamos que dedicar para hacer las referencias a mano, por ejemplo.
aquí parece que vamos a poder compartir ya sin problemas. Ahí estamos. Bueno, como aquí estamos reunidos desde dos roles, digamos, nuestro rol como docente universitario, de grado, de posgrado, y también como investigadores, lo que quise hacer fue considerar ambos puntos de vista y incluirlos, digamos, en la presentación. Entonces, partiendo desde los estilos de citación, tenemos que hay infinidad de formatos de citación, algunos son más específicos para ciertas áreas de la ciencia y otros, digamos, son más generales, algunos son muy puntuales para algunas revistas. Por ejemplo, tenemos formatos como el formato APA, que es bastante popular aquí en la región, que se utiliza bastante, que si bien es de la Asociación de Psicología de Estados Unidos, Asociación de Psicología Americana, digamos, es un formato que está bastante adoptado en las universidades a nivel local. Por lo menos en la Universidad Católica se utiliza este formato, en APA 7, en el caso de posgrado, aquí en la Escuela de Posgrado de la UNI tenemos que se utiliza APA 6, que digamos que son simplemente algunas versiones un poquito más o menos actualizadas, que son mínimas las diferencias. La IEEE, que es muy propia de las ingenierías, y también otros formatos como Vancouver, que creo que es muy utilizado en medicina. Entonces, por lo general, si nos dedicamos a investigación, si nos dedicamos a producir trabajos, artículos científicos, nuestro principal objetivo es publicarlos a través de revistas. También lo podemos hacer a través de algunos eventos científicos, como el próximo Congreso Multidisciplinario y de la UNI. Entonces, por ejemplo, eligiendo al azar algunas revistas, me tomé el atrevimiento de tomar como ejemplo algunas revistas en el ámbito local, como nuestra propia revista aquí sobre estudios e investigaciones de saber académico, una publicación aquí de la UNI, que cuando uno accede, digamos, a este tipo de una revista, siempre tiene a su disposición un apartado donde explica los puntos más resaltantes sobre la revista. Entonces, por ejemplo, en este caso, al ser una revista multidisciplinaria, incluye varias áreas del saber, entre las cuales se incluye ahí ciencias agrícolas, que pueden ver resaltado en el recuadrito verde. Entonces, hay algunos artículos en esta área también. Cuando uno selecciona la opción de enviar un artículo que está disponible, una de las opciones que está disponible en la página web, ahí uno puede ver, digamos, el sistema de postulación, que puede haber algunas diferencias entre revistas, y también las directrices para autores, donde en este caso aquí la revista tiene tiene un reglamento, ¿verdad?, de normativas para artículos científicos, donde, entre otras cosas, indica que las referencias, es decir, las citas y las referencias bibliográficas deben respetar el formato de APA en su 6ª edición. Entonces aquí vemos que en este caso esta revista utiliza un formato o un estilo de citación. Aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos un pequeño ejemplo nada más, ahí que podrán acceder al mismo una vez que compartamos este material a través del Moodle. Luego, otra revista también bastante conocida en el ámbito de ciencias agrarias es justamente la revista Investigación Agraria de la UNA, donde de manera similar también tenemos la información para autores, es decir, para nosotros en nuestro rol de investigadores, donde también tenemos ahí marcado en el recuadro verde las pautas para el autor, es decir, cuáles son las normativas, el estilo, el tipo de letra, etcétera, que debemos considerar al presentar o postular nuestro artículo. En cuanto a las referencias bibliográficas específicamente, también menciona APA 6, es decir, APA en su 6ª edición. Esto, digamos, que tiene en común con esta revista aquí en la UNI. Entonces vemos que hay algunas similitudes. Aquí vemos también al azar un artículo también
también que podemos acceder, que podemos después visualizar, digamos, los detalles en cuanto a las citas y las referencias. Entonces, por ejemplo, extrayendo un pequeño párrafo de este artículo, tenemos una cita, está marcado ahí en color verde, que dice Belda y otros, 1994, y que posteriormente tenemos la información completa respecto a este trabajo incluida en la lista de referencias. Y todo esto es en formato APA6. Si bien, independientemente del formato o el estilo de citación que utilicemos, la información, lo único que varía en realidad es la forma en que se presenta la información, pero los elementos básicos como el nombre de los autores, el año de publicación, el nombre de la publicación, son aquellos que van a estar en común. Solamente la diferencia va a ser la forma en que se va a presentar. Aquí, por ejemplo, tenemos otra revista ya más en el área de Centroamérica. Tenemos la revista agronómica costarricense, donde también tenemos las instrucciones para los autores. Esto es común en las revistas, donde se refiere a que en cuanto a la literatura citada debe seguir las normas técnicas para ciencias agroalimentarias del ICACATI. Esto tenemos en común con la FACAP, es decir, tenemos este punto común en cuanto a las referencias de esta revista y el estilo del formato de citaciones y referencias que utilizamos en las tesis de grado aquí en la FACAP. Entonces aquí vemos una pequeña captura de un artículo referido al cultivo hidropónico, y extrayendo uno de los párrafos vemos que hay una cita que está ahí pintada en verde al final, y que la información completa de todos los datos en el formato de ICACATI se encuentra disponible en la lista de referencias. Entonces ahí vemos que si bien puede haber algunas diferencias entre APA y el formato ICACATI, en realidad lo que varía es nada más la forma de presentación, porque en ambos casos nosotros tenemos que ser capaces de encontrar la información, el artículo original, digamos, o ser capaces, por ejemplo, de encontrar el artículo de Elliot y otros para poder, digamos, hacer una revisión, o si por ejemplo nos interesa algún punto en particular y queremos profundizar lo que acabamos de leer. En el caso de las revistas de Brasil, en general utilizan también el mismo sistema, instrucciones para los autores, pero en Brasil se utiliza el sistema ABNT, es decir, es un sistema normalizado ya que se utiliza tanto en las investigaciones como en los proyectos grandes, los artículos, las tesis, y también en las conferencias se utiliza bastante el formato ABNT, que sea un formato adoptado a nivel nacional en el caso brasileño. Entonces aquí también nuevamente un pequeño ejemplo. Entonces aquí vemos también que en verde está pintada una cita que está incluida en la introducción de este artículo, y que en la lista de referencias encontramos la información completa, pero en otro formato. Si bien tenemos información similar como el nombre de los autores, vemos que el año de publicación se encuentra al final, cosa que lo cual es diferente respecto a ICA o a APA, pero son nada más que estilos diferentes para presentar información respecto a la fuente. Ahora bien, en cuanto a nuestro reglamento de trabajo final de carrera, tenemos un reglamento aprobado, donde tenemos algunas cuestiones, digamos, puntuales a considerar, que es algo normativo y obligatorio de la elaboración del trabajo final de carrera, específicamente para las ingenierías, tanto agronómica como agropecuaria. En su artículo 4 establece que es el producto del trabajo individual o dual, es decir, que puede hacerse entre dos personas, bajo la responsabilidad de un orientador, y que este trabajo debe adoptar las normas de redacción y técnicas especificadas en el manual de elaboración y presentación de trabajo final de carrera. Entonces, ese manual también está aprobado, está, digamos, vigente en la FACAP para ambas ingenierías, donde tenemos, digamos, una pequeña presentación en cuanto a qué nos referimos con trabajo final de carrera, también, digamos, a qué nos referimos, algunos ejemplos, ¿verdad? Es un documento que representa el resultado de investigaciones bibliográficas y trabajos experimentales, es decir,
considera ambas partes, digamos, de una investigación. También evidencia el conocimiento de los estudiantes sobre un tema específico y también refleja la capacidad de los estudiantes de reunir, analizar e interpretar información de forma organizada y sistematizada para producir y afianzar conocimientos. Entonces, digamos que es una actividad final, un broche de oro, digamos, a toda la carrera, a todas las actividades y todas las capacidades que se van desarrollando durante la carrera. Ahora bien, este trabajo tiene una estructura general, ¿no? Como la tapa, la portada, el aspecto de dedicatoria, de agradecimientos, también una hoja de presentación y aprobación del trabajo de carrera, que esto se hace luego de la defensa, el resumen, el abstract, simplemente la versión en inglés de ese mismo resumen. Luego tenemos el índice, donde tenemos la lista de los contenidos organizados en capítulos y apartados, digamos. Tenemos las listas de tablas, de figuras y demás. Y finalmente la lista de siglas, abreviaturas y símbolos, digamos que esto ayuda bastante a la comprensión del trabajo, ¿verdad? Por parte de otros lectores, por parte de los evaluadores también. Ahora también tenemos una parte textual, que es donde realmente hay una producción, digamos, del estudiante, con el asesoramiento de los tutores, donde vamos a enfocarnos en la revisión de literatura, en los materiales y métodos, los resultados de discusión y finalmente el apartado de literatura citada. Pero tenemos también la parte posttextual, que ya es digamos, ya lo más complementario a la investigación como tal. La revisión de literatura, lo que dice el reglamento, es que es la colección, digamos, de fundamentos teóricos y conceptuales que guían en sí la investigación. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de los capítulos que se incluyen en una revisión de literatura de un TFC real, digamos, que ya fue aprobado en 2020, donde vemos que aquí tenemos las parte de la producción, digamos, son facturas de un TFC, donde vemos, digamos, que parte del marco teórico también incluye las citas, donde vemos ahí pintado en color celeste. Aquí tenemos nuevamente otro apartado donde se refiere al maíz harinoso en Paraguay, donde también incluimos otra cita. Aquí otro subtítulo, digamos, en cuanto al maíz híbrido, donde también se incluyen una cita, pero ya en el formato con énfasis en el autor. Luego tenemos también aquí el apartado materiales y métodos, donde básicamente explica, el estudiante provee los datos necesarios para que se pueda repetir el estudio. Incluye una serie de contenidos como la ubicación del estudio, el diseño metodológico, cómo se fueron realizando los ensayos, las variables evaluadas, etc. Entonces aquí también nuevamente de manera similar hay un índice, digamos, el apartado que se considera en el índice, la lista de contenidos, tenemos los diferentes apartados que componen el capítulo de materiales y métodos, donde también incluimos algunas citas, donde es muy frecuente hacer referencia a otros materiales, a otros autores. Los podemos ver aquí pintados en diferentes colores, diferentes citas que fueron utilizando estos autores. Luego el apartado de resultados de discusión, digamos que como se constituye la parte central del TFC, es donde se hace el análisis cuantitativo y cualitativo de los datos e informaciones obtenidos y se los compara con la referencia teórica. Entonces aquí nuevamente tenemos una pequeña captura en cuanto a los resultados de discusión del TFC aprobado en 2020, donde básicamente se hace el cruzamiento o la comparación entre los resultados propios, que están marcados ahí en ese recuadro de color rosado, y la discusión con otros autores, es decir, qué dicen otros autores respecto a los resultados que nosotros importamos o los resultados que encontraron estos autores. Entonces aquí vemos que nuevamente se incluyen algunas citas. Y finalmente el apartado de literatura citada, que es el conjunto de elementos que permite identificar cualquier tipo de fuente bibliográfica. Entonces todas las citas que se fueron incluyendo en los diferentes apartados anteriores, ahí tenemos que se incluyen en la lista de la literatura citada. Entonces aquí podemos ver nada más en los ejemplos que se fueron utilizando anteriormente. Tenemos el caso de agosto de 2009,
que se encuentra en la lista de la literatura citada. Otro de los ejemplos utilizados fue el de Bolaños y Edmides en el 96, donde también se encuentra en la lista de literatura citada, al igual que Rienzo y otros en 2008, y en otros casos hasta que también fueron resaltados en los ejemplos anteriores. Aquí vemos también otros casos. Digamos que la lista completa de sus referencias. Entonces, básicamente, tanto la revisión de literatura como los materiales y métodos tenemos que considerar, ¿verdad?, de que nosotros indicamos a nuestros estudiantes que cada idea expresada debe ser respaldada por la cita de la fuente consultada, ¿sí? Por cada oración, por cada texto, digamos, que vamos elaborando, tenemos que siempre hacer referencia a quién, de dónde tomamos la información, de dónde se extrajo. En los resultados de discusión, es donde comparamos básicamente los resultados que nosotros, que los estudiantes obtuvieron de su recopilación de datos y qué dicen otros autores al respecto. La literatura citada básicamente es la lista de referencias bibliográficas. Esto, digamos, que es una forma muy esquemática y muy resumida de lo que nos referimos. En cuanto a las citas y las referencias, sabemos que la cita es la mención a un texto, idea o frase ajena, es decir, hacemos crédito a la expresión que produjo otro u otros investigadores, y lo que hace es la cita vía lectora a la fuente de donde se sacó la información, ya que está presente en las referencias bibliográficas. Por ejemplo, en este caso, en el apartado de análisis de datos, se hace referencia a un trabajo de Bolaños y Edmides en el 96. Y, sin embargo, en las referencias bibliográficas tenemos el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrajo la información. Entonces, si nosotros nos referimos a la lista de las literaturas citadas, vamos a ver que Bolaños y Edmides del 96, teníamos en el ejemplo anterior, podemos encontrar la información completa respecto a esta fuente. Entonces, por ejemplo, extrayendo, digamos, haciendo un acercamiento específicamente a esta fuente, tenemos los diferentes elementos que componen esta referencia, donde tenemos pintado en celeste los autores, en rosado el año de publicación, en amarillo el título, en verde tenemos el nombre de la revista y en naranja tenemos un identificador de objeto digital que es el DOI. Básicamente es un enlace en realidad al artículo. Entonces, estos son todos los elementos que componen esta referencia que nos permiten a nosotros encontrar ese artículo. Entonces, si yo tomo el título de esta publicación y lo inserto en Google o lo inserto en otros buscadores académicos como Google Académico, Cielo, Science Direct, uno puede utilizar esos recursos para encontrar el trabajo. Entonces vemos aquí que en una simple búsqueda en Google podemos ya encontrar el trabajo. Ahí está en el recuadro de color rosado y podemos aquí visualizarlo, podemos ver que podemos acceder al mismo a través del enlace, que lo pueden acceder también al mismo si quieren curiosear un poco sobre el trabajo o les llama la atención. Y aquí vemos a la derecha una pequeña captura del trabajo, que el trabajo es un documento que existe, es una publicación que en realidad fue hecha en el 96, así como lo expresa el autor del TFC. Entonces aquí otro pequeño ejemplo, teníamos a la derecha tenemos la cita de Acosta 2009 y la referencia completa en el apartado de la literatura citada vemos que están todos los elementos completos. Entonces nuevamente buscando el título en Google, haciendo una pequeña búsqueda, encontramos también el mismo trabajo que está disponible, digamos, para ser visualizado, ser descargado, y lo tenemos aquí en el recuadro de color rosado. Entonces, de manera similar, podemos ver que el artículo está disponible. A la derecha contamos con una captura, digamos, del abstract y del resumen, y también contamos con un enlace, digamos, para poder visualizar el mismo. De manera similar, también vemos los diferentes elementos que componen la referencia, es decir, todos los datos que conforman esta referencia bibliográfica, que nos permite, digamos, encontrar esa y más informaciones similares. Ahora, en cuanto a las citas y referencias, sabemos que es un elemento importante en la investigación, es lo que nos da credibilidad también como investigadores, da credibilidad o le da mayor peso a nuestro
nuestros argumentos, cuando presentamos nuestras propuestas, cuando planteamos el problema de investigación, cuando presentamos nuestro marco teórico o los elementos básicos en nuestra introducción, también nuestra metodología, nuestra discusión. ¿Cómo se genera? Tenemos varias opciones para hacerlo. Tenemos opciones como servicios en línea, como Site.This4Me, que son sitios web, digamos, que se especializan en generar referencias. Tenemos también la opción de utilizar el procesador de texto y también tenemos la opción de utilizar gestores bibliográficos. En cuanto a los servicios en línea, como todo tiene sus ventajas y desventajas. Por un lado, son sencillos de usar, generan sitios de referencias de forma automática, ahorran tiempo ya que hacen el trabajo por uno, disminuyen el margen de error y algunos tienen extensiones y hasta aplicaciones, digamos, que podemos disponerlas en el teléfono, lo cual facilita, digamos, el trabajo. Pero muchas veces el usuario debe registrarse, no se generan listas completas, sino que solamente una referencia, digamos, y que posteriormente uno debe recordar que tiene que ordenar la lista de referencias de forma alfabética. No todos son confiables, es decir, que algo se genere en línea de forma automática, uno igualmente tiene que controlar que esté generada de forma adecuada, de acuerdo al estilo de citación, ya sea APA, ya sea Vancouver, ya sea ICA, ya sea BNT. Muchos de estos servicios están disponibles solamente en inglés, aunque muchas de las páginas web, digamos, pueden traducirse, lo cual facilita mucho el uso de este tipo de páginas. Algunos servicios, por lo general, los que son un poco mejores, uno debe pagar, digamos, para acceder al servicio, y si no, las versiones gratuitas por lo general contienen publicidad. Aquí tenemos, digamos, un pequeño collage de algunos enlaces, digamos, que podemos utilizar de estos servicios en línea. Site.This4Me, EndNote, BitMe, Citavi, son varios de estos servicios en línea. Vamos a concentrarnos en esta página de Site.This4Me, cita esto por mí, donde haciendo algunas capturas, digamos, de cómo sería el proceso si nosotros necesitamos hacer la citación en formato de IICA-CATIA, que es lo que nos pide nuestro formato de TFC. Vamos a tener que utilizar la opción More, es decir, más, para poder buscar el formato o el estilo de citación de IICA-CATIA, que está disponible, digamos, en esta plataforma. Luego tenemos que identificar el tipo de fuente que vamos a citar, si es un sitio web, si es una revista, un libro, y si no es ninguna de estas tres opciones, vamos a la opción donde dice More, es decir, más, donde tenemos la ruedita así dentada. Entonces vemos que tenemos una lista de tipos de referencias que podemos incluir, ¿verdad? Son un email, un artículo de enciclopedia, una entrevista, una gaceta de prensa, por ejemplo. Entonces seleccionamos y vamos continuando con el proceso. Entonces tomamos como ejemplo uno de los artículos que fue citado dentro de este trabajo final de carrera que fuimos utilizando como ejemplo, y tenemos nosotros la información completa. Entonces nosotros fuimos capaces de encontrar el artículo completo. Entonces volviendo a Site.This4Me, a esta plataforma de servicio en línea para hacer la citación, vemos que es un artículo de revista. Entonces marcamos que es un journal, en el caso de las revistas científicas se denominan journal, y ahí pegamos en este recuadro, digamos, donde nos permite incluir texto, el nombre del artículo y lo buscamos. Entonces aquí vemos que está cargado el título del artículo de Machado en el 2013, lo buscamos y nos genera una lista, digamos, de artículos que tienen un nombre similar. Aquí podemos correr el riesgo de que el artículo como tal no se encuentre, digamos, o que esta página no encuentre el artículo que nosotros nos interesa. En este caso, justamente ocurrió esto, que en la lista que genera Site.This4Me, el sitio web no encontraba el artículo de Machado 2013. Entonces, tratando de salvar, digamos, la situación o buscar una alternativa, también muchas de las revistas tienen un pequeño apartado que dice cómo citar, donde específicamente este artículo de Machado se encuentra disponible en la página web de
de la revista de Investigación Agraria. Entonces podemos aprovechar esa opción que dice cómo citar. Y entonces nosotros sabemos que de acuerdo a nuestro reglamento tenemos que utilizar el formato de ICACATI, entonces buscamos más formatos de cita que están disponibles también en esa web. Pero aquí vemos de que este formato no se encuentra en la lista. Entonces la opción de hacer una citación automática no se adapta o no sería posible en este caso. Ahora, otra opción que tenemos es utilizar el procesador de texto, en este caso específicamente utilizar Word. La ventaja es que es sencillo de usar, digamos que es básicamente completar algunas casillas, traer información y ubicarla donde corresponde. También genera citas y listas de referencia de forma automática, en este caso no vamos a se ordenan de forma en orden alfabético, de forma automática, uno no tiene que recordar, digamos, que tiene que hacer eso al final. Es una herramienta que está incluida en el paquete de Microsoft, que por lo general está incluido en los dispositivos cuando uno adquiere o trabaja con una computadora, ya sea de escritorio, una notebook, una laptop. Y también construye una base de datos reutilizable para otros documentos. Supongamos que los estudiantes están trabajando hoy en su tesis, en su trabajo final de carrera, y que en algunos años están haciendo una tesis de maestría. Entonces, todas las referencias que fue cargando a través del sistema de referencias del procesador de texto en Word, van a poder reutilizar, digamos, para su tesis de maestría. Entonces, esa es la ventaja, que no es una información que uno constantemente tiene que cargarla cada vez que la necesita. Sin embargo, el usuario debe cargar la información en cada campo de forma manual, y en esto se pueden cometer errores de carga, pueden haber errores de tipeo, de acentuación, uno puede ubicar equivocadamente un campo en el lugar de otro, y la lista de referencias debe actualizarse para reflejar los cambios. Es decir, si uno no le da clic derecho sobre la lista de referencias y actualizar, no va a reflejar los cambios o las inclusiones que nosotros vayamos haciendo durante el proceso del trabajo. Nuevamente, utilizando el mismo ejemplo, lo que hacemos es, en Word tenemos en la pestaña de referencias, donde ahí tenemos las opciones, algunas opciones disponibles, donde, digamos, haciendo un acercamiento a esta tenemos administrar fuentes, donde ahí vamos cargando toda la información. El estilo tenemos el formato de citación, digamos, hay algunos formatos que ya vienen cargados por defecto en el programa. Tenemos también insertar cita, donde tenemos todas las citas disponibles, y la bibliografía, que es donde generamos la lista de referencias. Aunque no son muchas opciones, pero si consideramos nuestro reglamento que nos solicita ICACATI, vemos que en los estilos disponibles en Word no se encuentra este formato. Tampoco encontré, por ejemplo, una versión que podamos descargar y digamos, incorporar a Word, como sucede con ABNT. Me tocó hace unos años presentar algunos trabajos en unos eventos en Brasil y pedían el formato ABNT, entonces en ese caso sí estaba disponible, entonces simplemente anexarlo, agregarlo al Word, y eso permitió que se pueda trabajar de forma automática. Sin embargo, no pude encontrar uno automático para ICACATI. Entonces, como que vamos yendo, si nosotros vamos haciendo un trabajo y necesitamos presentarlo en APA 6 o en APA 7, uno lo puede hacer de forma automática. Pero cuando queremos trabajar con ICACATI se complica, digamos, como que esta herramienta en realidad no nos sirve, digamos. Entonces, si consideramos que nosotros tenemos que seguir este manual, esta guía, y es lo que nos solicita nuestro reglamento, como dice aquí, podemos ver una captura, digamos, de lo que dice el manual de elaboración y presentación del trabajo final de carrera. Nosotros básicamente entonces lo que debemos hacer es seguir instrucciones. Tenemos que tener a mano el manual, ver qué tipo de publicación es, si es una revista, si es un artículo, si es un capítulo del libro, y ver las instrucciones que se van dando en el manual. Entonces vemos que este manual permite o admite una larga lista de documentos que pueden referenciarse, entre ellas tesis, informes, pósters, normas técnicas, etc.
Entonces, por ejemplo, en el caso de este ejemplo que estuvimos utilizando, este artículo de Machado del 2013, el manual explica que son publicaciones periódicas y que incluye trabajos de diferentes autores que pueden ser incluidos, entre ellos las revistas. Entonces, Investigación Agraria es una revista, entonces esta publicación es un artículo de revista. Entonces, considerando lo que dice el instructivo, podemos ver, digamos, aquí en celeste las instrucciones o la forma en que debe presentarse la referencia para un artículo publicado en revista, de acuerdo a las indicaciones del manual. Entonces podemos ir extrayendo la información, digamos, esto solamente uno realmente no lo procesa de esta manera, sino que digamos solamente hacer a modo de ejemplo. Vemos que en color amarillo está resaltado el autor, completamos el campo, luego tenemos el año de publicación que está pintado en color celeste, en rosado el título, vemos que podemos ir completando toda la información que solicita el manual de IICA. Entonces, reemplazando, digamos, los diferentes elementos de la referencia para un artículo de revista, generamos aquí en color, digamos que está pintado en colores, podemos ver que está la referencia completa a este artículo en formato de IICA CATI. Ahora, la tercera opción que tenemos, hemos mencionado, digamos, los servicios gratuitos, por lo general en línea, los formatos de citación, digamos, las herramientas incluidas en Word, y ahora tenemos los gestores bibliográficos, que hay una infinidad, digamos, de ellos. Estas son herramientas digitales que permiten la organización de la información para la elaboración de un trabajo escrito. Hay algunos gestores como Mendeley que utiliza, que promociona o que menciona mucho el CONACYT, por ejemplo, que tiene sus ventajas, Zotero también tiene sus ventajas y sus desventajas. EndNote, por ejemplo, tiene versiones gratuitas, versiones de pago, siempre la versión de pago es mejor y más completa, pero digamos las licencias son bastante caras. Y este último nunca recuerdo cómo se llama, creo que es algo de PubMed o algo así. Todos los gestores bibliográficos básicamente hacen lo mismo, extraen la información de los documentos, ya sea en su formato digital, a través de números estandarizados, a través de enlaces, aplicaciones, etc. Pero, digamos, ya va a depender, el uso de uno u otro va a depender, digamos, de las preferencias de uno. A algunas personas les resulta más fácil utilizar Mendeley, a otras personas les resulta más bien Zotero. Otros tienen, digamos, la posibilidad de utilizar EndNote, ya que es la institución donde trabajan, digamos, paga la licencia. Entonces, es una cuestión casi de preferencia en la utilización de uno u otro. En general, entre sus ventajas es que almacenan, organizan y recuperan referencias bibliográficas, es decir, trabajan prácticamente solos. Generan bibliografías en diferentes estilos normalizados, es decir, no es que solamente tienen una pequeña lista, digamos, como Word, que incluye creo que 5 o 7 formatos o estilos de citación y referencia, sino que incluye muchos más. Por ejemplo, Zotero incluye hasta 5000. La entrada de datos puede ser de forma manual o de forma automática. También importan y exportan referencias, almacenan archivos en PDF, enlaces, etc. Digamos que lo que uno puede hacer con estos programas es mucho más, uno tiene más opciones para trabajar con el programa. También son compatibles con las importantes bases de datos académicos, se adaptan a las necesidades específicas de cada usuario, uno puede personalizar bastante la herramienta, posibilitan la integración con procesadores de texto, es decir, Zotero trabaja en conjunto con Word para poder generar las referencias. Zotero también trabaja, por ejemplo, con documentos Google. Entonces, digamos que si uno está más acostumbrado a utilizar uno u otro, digamos, igualmente sirve. También se pueden crear carpetas para organizar la información almacenada. Ahora, en cuanto a las desventajas, tiene un espacio de almacenamiento limitado. Esto, digamos, que nos compete más bien como en el aspecto como investigadores, ya que uno constantemente está produciendo artículos, está asesorando otros trabajos, entonces digamos que esto, digamos, es algo a considerar. Si bien para estudiantes de grado, probablemente muchos de ellos utilicen, si les interesa Zotero, si les resulta fácil, a lo mejor van a usar Zotero solamente para su tesis de grado y después nunca más, ¿verdad?
Entonces digamos que el espacio de almacenamiento no es un problema, pero podría llegar a serlo para quienes nos dedicamos a investigación. Pero igualmente digamos que hay maneras, digamos, de gestionar esto. Hay que considerar que si bien son gestores que trabajan de forma automática, las referencias no siempre son perfectas, ¿verdad? Es decir, puede tener sus errores. También lleva tiempo aprender a usarlos. No todos estos elementos son gratuitos. También pueden fallar si los metadatos fueron cargados inadecuadamente. ¿A qué nos referimos con metadatos? Cuando uno descarga un PDF, el PDF no viene solo, sino que Zotero también descarga los datos de ese documento. Entonces ahí van a estar incluidos el título, los autores, el año de publicación, los enlaces, los números estandarizados, normalizados, que son los datos que extrae el gestor bibliográfico de ese documento. No se corrigen errores de tipeo, es decir, uno tiene que, siempre es conveniente revisar, ¿verdad? Porque pueden haber errores de tipeo, por ejemplo, que no se carguen acentos o que haya algunas comas que no se incluyan en los títulos, pero son cuestiones, digamos, a revisar nada más. Pero también es importante tener en cuenta que el uso no supone el desconocimiento de las normas de referenciación. Uno con el tiempo, digamos, con el ejercicio, uno se va, digamos, fácilmente ya puede identificar, por ejemplo, una APA de ICA o de ABNT, porque tiene, digamos, algunas cuestiones características. ABNT, por ejemplo, utiliza las citas, los autores están en mayúsculas, y en las referencias el título de la publicación está en negrita, lo cual no se observa, por ejemplo, ni en APA ni en ICA. Entonces, pero uno tiene que, digamos, estar familiarizado con los diferentes estilos para poder identificar si hay errores. Ahora vamos a concentrarnos en Zotero como tal, porque en lo personal me parece que es la opción más sencilla de utilizar, si bien Mendeley también es sencillo de utilizar, pero Mendeley, por ejemplo, suele hacer caer o tiene, digamos, cierra inesperadamente el Word, y entonces a veces eso genera más estrés o genera, digamos, una cierta molestia, y la tercera vez que pasa uno termina eliminando Mendeley, ¿verdad? Me dijeron que obviamente que con el tiempo ese tipo de cosas fueron mejorando, entonces utilizar Zotero, utilizar Mendeley u otro gestor bibliográfico es una cuestión de preferencia, y lo que si le sirve Mendeley, no, adelante con Mendeley. Aquí vamos a concentrarnos ahora en Zotero. Zotero es un gestor bibliográfico libre, gratuito y de código abierto que nace en 2006, es decir, se crea en 2006. Tiene sus buenos años, ¿verdad? Ayuda a recopilar, organizar, anotar, citar y compartir investigaciones. Estas son solamente algunas de lo que se puede hacer con Zotero. Al igual que muchos gestores bibliográficos, hace una captura automática de referencias, sincronización con copias de seguridad. Tenemos una versión de escritorio y una versión web que, digamos, se alimentan entre sí. Almacena archivos en PDF, imágenes y enlaces. Podemos utilizarlo para hacer citas en Word, podemos tomar notas en los documentos, podemos organizar colecciones, podemos agregarles etiquetas. Digamos, es muy personalizable, uno puede incluirle, digamos, todos aquellos recursos que nos sirvan, digamos, y que nos pueda facilitar el trabajo, especialmente, digamos, en la organización de la información. Dispone de cientos de estilos bibliográficos, tiene herramientas de búsqueda avanzada, entre otras miles de otras características que tiene. Como nuestros encuentros tenemos solamente una hora, vamos a tener 2 encuentros más el próximo miércoles y jueves, entonces vamos a empezar con la descarga, para poder descargar, digamos, que ustedes puedan tener, digamos, ya en sus dispositivos, ya sean los institucionales o los personales, Zotero, que a lo mejor van a poder, digamos, tener sus primeros encuentros con Zotero y ver que es bastante sencillo de utilizar. Ahora vamos a concentrarnos nada más en la descarga y el registro, y posteriormente en los siguientes encuentros específicamente cómo utilizarlo y cómo sacarle provecho. Entonces, en cuanto a descarga, independientemente del navegador que utilicen, del que sea su preferencia,
se dirigen a este sitio web, sotero.org, donde van a poder visualizar esta imagen donde va a decir, si bien el sitio web está en inglés, igualmente yo les hice las capturas de forma tal de que va a facilitar un poco este proceso. Igualmente las páginas se pueden traducir, entonces clic derecho y se dice traducir al español, entonces eso facilita mucho el proceso. Entonces va a decir download o va a decir descarga en el botón rojo, hacen clic sobre él, entonces van a visualizar van a poder visualizar una pantalla con estas características. Entonces dice Zotero 6 para Windows, y lo pueden descargar, va a descargar el programa, lo van a poder ejecutar y ya está instalado. Si tienen otros sistemas operativos también tienen, digamos, instaladores, entonces digamos que eso no va a ser un problema. Entonces ahí tienen el instalador, que es un archivo exe, y entonces una vez que lo instalan, se abre el programa y esto es lo que van a ver. Van a ver Zotero, van a ver, casi está en blanco prácticamente porque no tenemos información cargada aún, ¿verdad? Pero tenemos, digamos, los diferentes elementos que pueden visualizarse aquí. Si se fijan, una vez que instalaron, que descargaron y instalaron Zotero, van a ver que en su Word, en su procesador de texto, van a incluir, además de las pestañas que usualmente visualizamos, van a ver una que dice Zotero, que es una pestaña que se crea específicamente para que Word se comunique con Zotero. Para poder utilizar ambos programas a la vez, ambos programas tienen que estar abiertos. Entonces, eso va a facilitar. Igualmente, esos detalles vamos a ir conversando en nuestros siguientes encuentros. De forma similar, nosotros podemos también integrar al navegador, independientemente si tenemos Chrome, si tenemos Mozilla Firefox, si tenemos Edge, incluso u otros navegadores. Hay una extensión que podemos instalar que nos permite, digamos, extraer la información bibliográfica de los elementos que encontramos en la web. Entonces, eso facilita, digamos, también el proceso. Entonces, instalar el programa, automáticamente se instala el programa o la extensión dentro de Word, y también tenemos la opción de descargar una extensión en nuestro navegador. ¿Qué es lo que nosotros visualizamos? ¿Qué información o qué es todo eso que nosotros vemos en Zotero? Así de forma muy esquemática. En la parte superior tenemos la barra de herramientas, luego tenemos 3 columnas, donde tenemos la columna de color verde, donde tenemos mi biblioteca, es decir, donde ustedes tienen, así mismo como uno organiza, digamos, sus archivos en la computadora. Uno dice, bueno, acá están los archivos de la facultad, acá están los archivos de mi consultoría, acá están los archivos de posgrado, aquí están los de imágenes, una fotografía de trabajo, por ejemplo. Y eso, digamos, que vuelve a organizar en subcarpetas y demás. Esas colecciones es lo que nosotros podemos también hacer, organizar la información de manera similar en esta columna de mi biblioteca. Luego en la parte central tenemos la columna del listado de referencias, donde vamos a tener, digamos, toda aquella información que nosotros vayamos cargando, y la información, y en la tercera columna tenemos la información y metadatos de una referencia en particular. A ver, considerando que tenemos 5 minutos para las 2 de la tarde, que es nuestra, digamos, el horario en que finaliza nuestro encuentro, no sé si les parece, dejamos hasta aquí. Entonces podamos básicamente ingresar, digamos, les dejo como tarea, como digamos, algo preparatorio, una actividad preparatoria para nuestros siguientes encuentros, descargar el programa desde esta página web, sotero.org, para que puedan, digamos, en las siguientes sesiones poder, digamos, trabajar de forma conjunta, o que puedan, digamos, ir escuchando la clase, entonces poder, digamos, hacer algunas preguntas ya con, digamos, el trabajo en concreto. Entonces, si les parece, podemos dejar aquí y quedo atenta a sus consultas. Sí, muchísimas gracias, doctora, por esta exposición.
Yo quisiera pedirle a los compañeros que no se inscribieron en el formulario de inscripción que lo hagan de manera a que podamos incluirlos dentro de la plataforma Moodle, ya que ahí están los links de descargas, los tutoriales, el material trabajado el día de hoy y bueno, también algún tipo de foro en donde se pueden realizar consultas, aunque ustedes saben de que en cualquier momento nos pueden escribir, ¿verdad? Pero para que puedan estar dentro de la plataforma, entonces les agradecería que completen el formulario de inscripción. Asimismo, y como el curso anterior tuvo una carga horaria de 10 horas, también este taller tiene la misma dinámica, ¿sí? En donde tras una pequeña valoración del impacto que tiene la serie de jornadas, ¿verdad?, de capacitaciones, entonces ahí se les otorga un certificado de 10 horas respecto a, en este caso, al uso del gestor bibliográfico, digo bien, Zotero. Compañeros, no sé si es que tienen alguna duda, consulta respecto a lo que se vio el día de hoy, alguna sugerencia. Siempre es muy buena opción la de escuchar las sugerencias para ir mejorando en esto, que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, con mucho profesionalismo también, ¿verdad? Pero es muy interesante escucharles siempre para ir mejorando. Ahí la ingeniera Manuela dice: muy interesante y clara la capacitación, ¿sí? Ya nos estuvo acompañando la ingeniera Arriola en la oportunidad en la cual estuvimos compartiendo este gestor con nuestros estudiantes de la sede de General Artigas. Vamos a hacer lo propio con las otras dos sedes de San Pedro del Paraná y Natalio también, en el sentido de que ellos también puedan ir apropiándose de esto que hace a lo que es una herramienta tecnológica para el apoyo en cuanto a la elaboración de textos, de investigación, artículos científicos, y de esa manera sí fomentar también ese espíritu investigador. Al mismo tiempo, darles una herramienta, ¿sí?, de lo que pueden utilizar ya para sus trabajos finales de carrera, ¿sí? Y ya con esta nueva proyección de la educación superior, en donde se nos sugiere que tanto la docencia, la investigación y la extensión conformen, ¿verdad?, de manera articulada los procesos que se realizan dentro de las instituciones. Entonces también de esa manera brindarles a ellos ese soporte que es vital, porque decíamos con los estudiantes que muchas veces es por desconocimiento que no se saben utilizar, o de repente se piensa que es muy difícil, y sin embargo utilizando este tipo de herramientas vemos de que por el contrario se simplifica mucho la tarea del investigador. Y puede ser reutilizable. Voy a leer un poquito algunas cosas que están en el chat. La ingeniera Edilia también agradece por la exposición. El doctor Eduardo Benítez dice: excelente, interesante, estaremos llevando a la práctica y seguramente vendrán las consultas al respecto. La licenciada Sandra Flores dice: muchas gracias, profe, por las informaciones, excelente. Y bueno, ahí está el correo de nuestra profe María Rosa Servín. Y nos vemos entonces el día miércoles, si es que no hay alguna consulta que hacer, el día miércoles a las 13 horas, y finalizaremos el día jueves, ¿verdad?, con esta capacitación. Bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo entonces el próximo miércoles. Chao, chao. Hasta luego.